Lince TV, Política y Noticias. Con tal de no pedir perdón y no reconocer que se ha equivocado, Irene Montero es capaz de mentir y hemos hecho ya bastantes vídeos donde se exponen sus mentiras. Y se ha aprendido un manual de cosas que hay que decir y que repite en la televisión, pero también en sus canales afines. ¿Qué canales afines os estaréis preguntando? Bueno, como sabréis, los influencers de izquierdas rápidamente son promocionados cuando se les cierra una cuenta, como pasó con Bulldog Punk, ese camionero al que casualmente siempre entrevistan cada vez que pasa algo relacionado con los transportes. Rápidamente varios políticos salieron en su defensa, o vemos también cómo los van colocando en sus medios. Pues hemos visto cómo a Carla Galeote la han colocado en la base de Pablo Iglesias, también a Gemma MJ y otro que recientemente empezó a trabajar para público fue Rubén Juz, que es una persona que tampoco cuenta con demasiada relevancia en las redes sociales, pero se encargan de inflar a sus creadores, a sus propios creadores. Y él entrevistó a Irene Montero recientemente, y o bien Irene Montero se relaciona con gente muy mala, o bien vive en una realidad paralela, porque es para no dar crédito la sarta de tonterías que llegó a decir, como vamos a ver a continuación, las cuales serán convenientemente rebatidas con datos e información. Es que estamos cambiando el paradigma. Las violencias sexuales en España han sufrido y han sido una cuestión de impunidad para los agresores y de absoluto silencio, y también de normalización. Vale, lo que acaba de decir es que en España es algo que iba ocurriendo y que la sociedad hasta lo veía bien. Ella ha inventado la rueda. Hasta que ella llegó, supuestamente, no se perseguían este tipo de delitos y la sociedad miraba hacia otro lado, cuando la realidad es que es algo que todo el mundo repudia y es algo que se castigaba, de hecho con penas más duras, a la vista de cómo están reduciendo las penas a más de 400 agresores, parte de los cuales han sido excarcelados por culpa de su ley. Hay muchísimas mujeres que o lo han vivido o seguro que conocen a alguna mujer que lo ha vivido, pues por ejemplo, que se han ido con un chico, con un hombre a su casa porque les gustaba, les apetecía, en algún momento dado les han querido parar y no han querido continuar con esa relación y al final lo han hecho forzadas porque bueno, porque ya que estás aquí hay que... Ya que estás aquí hay que hacerlo. Vamos a ver. Existe en el diccionario, en el español, existe una palabra muy bonita que es no. Una palabra que es preciosa, ¿vale? Y si tú haces algo porque crees que es tu obligación o por las circunstancias, yo entiendo que la culpa es tuya. Caso distinto si te fuerzan. De todas maneras, yo entiendo que en relaciones de pareja puede pasar perfectamente que el hombre no quiera, pues porque está cansado o porque no le apetece, y que la mujer se le acerque y al final pues termine accediendo. En ese caso también es una agresión. Yo entiendo que una agresión es que te fuerzan. Lo de que tú digas, bueno, pues ya que estamos nos ponemos a hacerlo, a mí no me lo parece. Pero de todas maneras, el problema aquí es de diálogo, de comunicación. Si tú no quieres hacer algo, dices que no. Y punto. Y ya está. Y tratar de disfrazar que bueno, que no, igual pensabas que si le decías que sí, que no se iba a sentir mal y entonces accedes, pues hombre... eso, tildarlo de agresión, a mí personalmente me parece banalizar con todas aquellas agresiones que sí que son agresiones. Me parece que equiparar eso a que a una persona la metan en un callejón y abusen de esa persona a la fuerza es banalizar con lo segundo, que sí que causa traumas y que sí que es muchísimo más grave. Hay que hacerlo. ¿Cuántas mujeres no han visto como a ellas mismas a sus compañeras pues les tocaban su profesor de alguna extraescolar, de fútbol o de patinaje o un familiar también que les realizaba tocamientos, ¿no? De forma continuada? Y esto evidentemente es algo terrorífico y cuando esto ocurre escandaliza a la población, pero es que antes de que Irene Montero llegara también escandalizaba a la población, pero esto es lo que se conoce como una falacia anecdótica. Esto tiende a ocurrir poco. Tiende a ocurrir poco, entre otras cosas, porque es algo que se condena, tanto a nivel social como a nivel legal. Una persona que hace esto es perseguida y es repudiada y condenada al ostracismo y luego tiene que acceder a prisión. Intentar disfrazar algo que es anecdótico como lo normal y legislar en base a ello me parece terrorífico. Y ojo, cuando hablo de legislar en base a ello, no hablo de que no tenga que estar tipificado. Por supuesto que tiene que estar tipificado. Pero no hablo de que hacer eso se castigue.
Hablo de dar por sentado que eso es lo normal y que por lo tanto se le mete ideología a las leyes, que es exactamente lo que están haciendo. Pero fijaos cómo Irene Montero intenta confundir y decirle a la gente, oye, mira, es que esto es el pan de cada día, que a qué chavala no le ha tocado su profesor, a qué chavala no le ha metido mano un familiar. Pues hombre, afortunadamente es algo que tiende a no pasar en España. De hecho, vamos a ver dos notas, una sobre Suiza y la otra, o sea, sí, sobre Suecia y la otra sobre Francia. Bueno, para que comparemos con países del entorno. La delincuencia en Francia respecto a España, el triple de asesinatos y 7 veces más agresiones de este carácter. Las cárceles del país llevan años con sobrepoblación y los delitos penales son mucho más habituales que en otras naciones. Vemos como en un país de la zona, de hecho un país vecino, es muchísimo más frecuente que esto ocurra. Pero es que fijaos, vamos a comparar ahora, por ejemplo, con los demás países europeos y peculiarmente con Suecia. España está a la cola de Europa en denuncias por este tipo de agresiones. Según Eurostat, España ha registrado 2,65 denuncias por cada 100.000 habitantes, mientras que en Suecia la tasa de denuncias es de 56,88. Vale, como podemos ver, España es el país, en este caso concreto, más seguro para las mujeres. Afortunadamente, y ojalá fuesen cero, y hay que trabajar porque sean cero, y que esto no ocurra. Convengamos. Pero lo cierto es que nos están intentando dar a entender como que España es un país terrorífico donde todos los hombres van agrediendo a las mujeres, donde todas las mujeres han sufrido agresiones de este carácter, cuando lo cierto es que en España se han ido haciendo las cosas bien antes de Irene Montero. Antes de Irene Montero. ¿Por qué? Porque esta noticia es del 27 de noviembre de 2017. España está a la cola en Europa de denuncias por este tipo de agresiones. Y sin embargo hemos visto cómo desde que está el Ministerio de Igualdad de Irene Montero hemos caído 10 puestos en países más seguros para las mujeres. O sea que lejos de que estén trabajando en mejorar la situación, lo que están haciendo es empeorarla. Y muchas de esas violencias se han normalizado, se ha dicho, no es para tanto. Por supuesto, no denuncies porque no vas a ser creída, vas a ser cuestionada en tu testimonio. Pero ¿en qué mundo paralelo vive esta mujer? ¿Cuándo se ha dicho a una mujer agredida que no denuncie? Pero ni a una mujer ni a un hombre. ¿Cuándo se le ha dicho a nadie que si te agreden no denuncies? ¿Cuándo se ha defendido al agresor? ¿Pero en qué mundo vive? De hecho, el modelo de la violencia y la intimidación, nosotras no queremos volver a él y vamos a defender el consentimiento con uñas y dientes porque lo que nos decía a las mujeres ese esquema basado en la violencia y la intimidación es que si no había violencia y si tú no te habías resistido y habías gritado lo suficiente, quizá no era para tanto. Como dijo aquel juez en el voto particular, en la sentencia de la manada, es que veo jolgorio en esta violación grupal. Entonces, el problema que tenemos con las violencias sexuales no es solo, ni fundamentalmente, que es importante, tener un código penal feminista que tenga el consentimiento en el centro. Bien, aquí ha dicho muchas cosas. Primero ha hablado de consentimiento en el centro. Antes de la ley del solo sí es sí, ya se tenía en cuenta el consentimiento. De hecho, es que por eso se supone que hablamos de abuso, porque no hay consentimiento y agresión ya implicaría violencia. Bien. ¿Cómo que vamos a volver a un modelo de intimidación? Eso no lo había. Eso se perseguía. Y de hecho se perseguía con penas más duras. Has rebajado la horquilla. Pero de todas maneras, cuando ocurrió lo de la manada, ¿estaba la ley del solo sí es sí? No, ¿verdad? No. ¿Y fueron esas personas encarceladas? Sí. ¿Vale? Luego la ley anterior, si según tú no servía para casos como el de la manada, pues la ley anterior parece ser que sí que servía. De todas maneras, la razón por la que el juez dijo que vio jolgorio es porque tras visionar las imágenes, y aquí yo no voy a entrar ni salir, porque yo no soy jurista, tras visionar las imágenes de las grabaciones que hay, en un momento determinado se le preguntó, ¿te la meto? Y ella respondió sí, y el otro dijo, pues para adentro. Que fue la razón por la que el juez interpretó que ella estaba participando de eso que estaba ocurriendo y que le parecía bien. Y esa es la opinión de un juez, una persona formada en derecho que ha visto las pruebas. Tú no estás formada en derecho, de hecho mandabais a los jueces que se informaran y después vamos a ver que tú no sabes de leyes. Cuando terminemos de ver esta intervención y algunas noticias vamos a ver cómo tú no sabes de leyes y tú pretendes decirle a los jueces que se informen y pretendes decirles cómo tienen que hacer su trabajo, cuando claramente
cuando tú te metes ahí, lo que haces es conseguir que se rebajen las penas. Es que dejen de ser una realidad invisible, silenciada, normalizada, que rompe la vida de millones de mujeres, porque una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista, según la macroencuesta de violencia contra las mujeres. Esa macroencuesta estaba viciada. Para conseguir ese dato de que la mitad de las mujeres han sufrido violencia, lo que hicieron fue hacer preguntas como, por ejemplo, si alguna vez se han sentido intimidadas por una mirada o si alguna vez las habían piropeado. Evidentemente, si tú metes todo eso en esa encuesta, claro que te va a salir un 50%. El problema es cuando esos datos los intentas disfrazar de que el 50%, es decir, una de cada dos mujeres españolas, han sido agredidas con lo que la sociedad entiende por lo que es una agresión sexual. De todas maneras, es que jamás se ha visto con buenos ojos que nadie abuse de nadie. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Y por tanto, claro que cuando se debate sobre el consentimiento, pues de repente aparecen esas ideas como, por ejemplo, cuestionarse pues si un marido te puede agredir sexualmente. Pues sí, pues sí, sí. Si tú no consientes esa relación sexual, aunque el hombre con el que la mantienes sea tu marido, es una agresión sexual. Eso nadie lo discute, pero ¿por qué pones el foco en que solo hace el hombre a la mujer y que no puede ocurrir al revés? Bien, ahora os preguntaréis, ¿pero con qué tipo de gente se tiene que estar relacionando Irene Montero para que tenga este concepto de los hombres? Pues vamos a ver algunas noticias. Porque muchas veces son los aliados feministas los peores. De igual manera que hay depredadores en la naturaleza que se disfrazan para camuflarse y que las presas no les detecten, parece ser que muchos aliados feministas también usan esta estrategia. Detenido un edil de Unidas Podemos de Becerril por abuso a una menor. La denuncia fue interpuesta en la mañana del lunes por una chica de 17 años que acudió al cuartel de la Guardia Civil acompañada por su madre. Luego tenemos también, por ejemplo, esta otra, que es más reciente. El diputado de Unidas Podemos, acusado de maltrato, renuncia a su escaño en el Congreso. Miguel Ángel Bustamante asegura que es inocente y reitera que la denuncia es falsa. Y por supuesto todos nos acordamos del caso del marido de Mónica Oltra en un centro de menores tuteladas que dependía además de la vicepresidencia de la comunidad, es decir, de la propia Mónica Oltra, y que Mónica Oltra tuvo que dimitir porque presuntamente, y eso es lo que se está investigando, encubrió estos abusos que sí que se produjeron, porque hay dos sentencias que dicen que estos abusos sí que se produjeron. Tenemos también esta nota que nos llega desde Argentina. Amiga de detenidos por violación en Argentina. Eran aliados, apoyaban el movimiento feminista. Una joven que participó en una manifestación en repudio del hecho contó que era cercana a 3 de los detenidos por agredir a una joven junto a otros 3 hombres. Nuevos antecedentes surgen del caso que estremece a Argentina por estos días. Algunas características de los jóvenes acusados de agredir a una mujer de 20 años se dieron a conocer este jueves en los medios de comunicación, como que apoyaban al movimiento feminista. Y ahora vamos a ver cómo Irene Montero no tiene ni repajolera idea de leyes y por qué es un peligro que ella sea quien le diga a los jueces que se tienen que informar y que intente pues sentar cátedra e intente decirle a los jueces cómo tienen que hacer su trabajo. Existe jurisprudencia, quiero leértelo para no equivocarme. Dice que hay jurisprudencia, ¿no? Ni un milímetro en lo que dice la circular de la Fiscalía General del Estado. En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código, el nuevo código, cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. Es decir, bien, esto no se puede hacer. El reo se puede acoger a la pena más favorable, porque la retroactividad de las leyes se aplica cuando es beneficiosa para el reo. Esto ella habla de una circular. Dice, no, es que existe una circular, existe una suerte de precedente, con lo cual no va a pasar nada de esto, y si está pasando es porque están aplicándolo mal. Bueno, pues una jurista, como es Guadalupe, como es Proserpina, nos comenta lo siguiente. Dice que va a citar jurisprudencia existente y lee una circular de la Fiscalía General del Estado 2015 que, además, desmonta su argumentario. Son las mismas que reclaman a los jueces que se formen. No se puede hacer más el ridículo, que tendrá que ver algo que está recogido en las leyes, como es la retroactividad cuando favorece al reo, con el hecho de que haya distintas circulares dentro de la Fiscalía. Pues evidentemente no tiene absolutamente nada que ver.